Muchas gracias, compañera presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Realmente recordemos que desde el año 2008 que se aprobó la Constitución de la República, pudimos construir un nuevo Ecuador y que dentro de esas leyes tan importantes que se aprobaron estuvo justamente la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como la Ley Orgánica de Educación. Y hemos podido ver realmente el cambio tan significativo que ha tenido nuestro país, en donde hoy ya no somos conocidos como el tercer país en corrupción, sino que han venido compañeros asambleístas, senadores de otros países como México, como China, como Argentina, a visitar la Comisión de Educación para conocer el proceso de transformación que, como todos sabemos, es el instrumento para el cambio del desarrollo del país. Qué lejos quedó aquello en donde todo el mundo hacía educación, los municipios, los consejos provinciales, los GATS, tenían una aula, contrataban a lo sumo un bachiller, pagaban 80 sucres en ese tiempo y se formaba una escuela. No, con la ley, con la construcción de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pues ahora sí tomó la direccionalidad al Ministerio de Educación, en donde nosotros podemos ver claramente que se ha realizado una política verdadera de profesionalización al docente, de recategorización, en donde hoy vemos que los docentes están recibiendo maestrías, cursos de capacitación y mejoramiento salarial. Qué lejos quedó ya cuando habían los paros que en ese tiempo eran muy justos, pero en cambio hoy tenemos un reconocimiento que a diferencia de ese tiempo, cuando ingresaban nuestros docentes con $280, hoy lo hacen con $500 y si tenemos el apoyo de todos los asambleístas, pues reformaremos esta ley para que ingresen con $775. Estos cambios tan importantes y que hoy somos y ponen la mirada del mundo en nuestro país, podemos decir que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional realizó una evaluación a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación que se aprobó en marzo del 2011 para conocer el territorio que se llevó a cabo en 9 talleres de la zona del país. Y se determinaron 9 reformas, algunos artículos, tenemos también transitorias 3, 2 disposiciones generales, con la finalidad de que podamos con ello, con estas reformas, conseguir mejorando los procesos, como por ejemplo, mejorar la calidad de educación. ¿Por qué? Porque ahora para ingresar en la propuesta de la reforma a la carrera educativa tienen que hacerlo con título de educación superior. Ya no basta de bachilleres que van a hacer que nuestros niños, especialmente de la cultura, de los planteles bilingües, de las áreas de difícil acceso, marginados siempre a que tengan un bachiller. No, hoy ingresarán con título de educación superior. Tenemos también que mejorarán la calidad de vida porque en este momento el docente ingresa con $500 y la propuesta de ingresar con la categoría G lo hará con $775, lo que demuestra que tendrá un alza superior al 50%, demostrando que mejorará su calidad de vida. En los traslados educativos se tomará en cuenta las necesidades de los docentes, que en este momento la ley determina cambios distritales solo en el distrito y en cambio hoy contemplamos que el docente pueda realizar los cambios interprovinciales. Si un docente de Pichincha quiere unirse a su familia en Loja, en Santo Domingo, etcétera, con esta reforma lo podrá hacer. Por ello, creemos que estas reformas tan importantes y que ha contemplado el criterio de los asambleístas, el criterio de gremios de docentes, como por ejemplo la red de maestros, para tomar en cuenta la jornada laboral, pues hemos reducido los 143 artículos que corresponden a la Ley Orgánica de Educación en reformas que se resumen en 9. La primera reforma
sobre resoluciones de las juntas distritales. ¿A dónde queremos apuntar nosotros? Queremos apuntar a que los actos administrativos se viabilicen de mejor manera, por supuesto, sin menoscabar el derecho que les asiste a las partes en acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. En el artículo 65 se incluye que se puede impugnar únicamente en casos de devolución para impugnar a la autoridad máxima de la zona educativa con la finalidad de que el docente tenga y pueda cumplir con lo que le permite la ley. Concomitante con eso, hacemos la reforma al artículo 142, con la finalidad de que los actos administrativos sean tratados y tengan la opción de todos los derechos que le establece el régimen jurídico y administrativo de la función ejecutiva en formas, plazos y procedimientos determinados en dicho estatuto. Es decir, que en el artículo 65 la Junta Distrital de Resolución de Conflictos se va a dedicar únicamente a tratar los asuntos académicos, mientras que el 142 va a tratar todo lo que se refiere a actos administrativos de todas las autoridades educativas. La segunda reforma sobre la nominación del director de INEVAL. Nuestra propuesta es de que si esta autoridad realiza un buen papel, pueda continuar en sus funciones, garantizando la continuidad de los procesos, y también estamos realizando una corrección tipográfica porque estos miembros, son 3 los miembros que conforman esta junta, esta dirección, y nosotros se ha puesto 4 de 3 miembros, con lo que se rectifica la frase 2 de los 3 miembros. La reforma 3, que nos habla sobre las incorporaciones de docentes fiscomisionales a la carrera educativa. Realmente había una confusión de interpretación, pero hoy con esta reforma estamos clarificando que los docentes fiscomisionales son parte de la carrera educativa, porque anteriormente estaban relegados a la capacitación, no podían recibir el bono de excelencia, no podían participar en los concursos que llamaba el Ministerio de Educación, pero hoy queda clarificado que van a tener también los mismos beneficios de los docentes fiscales. Reforma 4, sobre títulos reconocidos y recategorización. Se presenta la reforma al artículo 96 sobre los títulos que son reconocidos para ingresar a la carrera educativa. En este momento, los docentes que necesitan, por ejemplo, los colegios técnicos agropecuarios, como los doctores veterinarios, agrícolas, forestales, o para los clubs, profesores de pintura, de arte, de danza, de teatro, no pueden incluirse porque no hay en qué categoría ubicar, pero tomando en cuenta que estos docentes son necesarios en el sistema educativo nacional, por lo tanto, se hace hoy una propuesta de los títulos que sean recibidos a nivel integral, para que todos aquellos docentes de la carrera educativa, los que necesite el sistema nacional, pues puedan hoy ser parte de este artículo 96, indicando que aquellos docentes no profesionales que ingresen a la carrera educativa tendrán 3 años para obtener su 4º nivel en carreras de educación. El artículo 113 reforma las 10 categorías establecidas de la A a la J. ¿Qué propuesta tenemos hoy? Que sean 7 categorías, con la finalidad, que lo manifesté al inicio, ya no tengamos dentro de la educación los bachilleres, porque los más perjudicados eran las áreas, los niños que están en estas áreas de difícil acceso, así como los planteles bilingües que no querían los profesionales ir allá. Entonces hoy obligamos a que estos niños y niñas y jóvenes también tengan profesionales en educación. Y ahí, como lo decía, el mejoramiento del docente, porque ya entrará a la categoría G, que significa
$775, es decir, un aumento sustancial de lo que percibe en este momento de ingresar con la categoría J siendo bachilleres. Aquí también se incluye una disposición transitoria, la 41ª, con la incorporación sobre la recategorización de la H y categoría I para que asciendan a la categoría G. La disposición transitoria 14ª sobre el plazo de los bachilleres para obtener el título hasta diciembre del 2020, aclarando que cuando fue aprobada la ley en el 2011, este plazo se acababa en el 2015. La Comisión ha tomado en consideración para que se amplíe el plazo hasta el año 2020. Reforma 5, sobre el traslado administrativo. Se reforma el artículo 98 sobre el traslado y planificación de las partidas docentes y para ello se incorpora una disposición 42ª sobre la normativa de reubicación que implique el traslado de docentes. Es importante resaltar que el traslado de docentes, en este momento la ley contempla que se puede reubicar o trasladar al maestro solamente dentro del distrito educativo, a no ser que lo haga por concurso. Pero queremos un poco ir más allá, que existen no solo distritos, sino zonas con exceso de docentes, mientras que en otras zonas existen falta de profesionales en educación, como por ejemplo los territorios de la Amazonía. Para poder solventar, la autoridad educativa va a realizar una planificación, una reubicación de las partidas docentes, tomando en cuenta parámetros muy importantes, sobre todo en los sitios de difícil acceso, en donde hay concursos que no se presentan, se declaran desiertos y los estudiantes pierden mucho tiempo para lograr que vaya un profesional de la educación. O también los profesionales o para contratarse elegibles no quieren ir, porque se dará una prioridad de tomar de los 30,000 elegibles que hay en el país para que puedan ir a esos sitios de difícil acceso. Únicamente por excepcionalidad, si vemos que no hay elegibles que quieran ir, o también si los concursos se declaran una y otra vez desiertos, pues se tomará por una sola vez a un docente para que no más de 2 años y que únicamente tenga hasta máximo 5 años dentro de la carrera docente para que pueda ser parte y reubicado en estas zonas. Si significa para este docente traslado de domicilio, se le reconocerá una bonificación. Para ello, el Ministerio de Educación tiene un plazo con la finalidad de presentar una normativa para aquellos docentes que tengan un reconocimiento económico en esta zona. La reforma 6, que se incorpora la figura de docentes consejeros estudiantiles. Es muy importante la reforma en el artículo 114 porque hemos podido ver de que actualmente los estudiantes no tienen esa consejería en casos como hemos trabajado en la Asamblea Nacional a través de procesos de acoso escolar como el bullying, como adicciones que se dan a lo largo y ancho de los planteles estudiantiles. Por lo tanto, creyendo que incluyendo este profesional es muy importante porque iría de acuerdo con la política pública del Ministerio de Educación para no solamente proceder con la sanción, sino con la prevención y los procesos luego de tratamiento. Eso es muy importante, resaltar la inclusión de los docentes consejerías estudiantiles. En lo que se refiere a la reforma número 7, a la jornada laboral, pues es importante indicar que para el segundo debate se ha incluido este artículo porque la mayoría de los miembros de la Comisión de Educación, que somos docentes, el pedido de los gremios de docentes, como por ejemplo la red de maestros y otros sectores, pues considerando que nosotros hemos estado en territorio y que hemos palpado que hay instituciones que tienen 2, 3 jornadas y no hay el espacio físico suficiente, en sectores como en mi provincia Loja, como Mangaurca, como Casaderos, como Tacamoros, como Espíndola, como Macará, en donde en los sectores de difícil acceso existe ausencia de transportación
en donde falta todavía tecnología e implementos en las áreas rurales, pues ha impedido que se efectivicen dentro de la jornada laboral determinada en 40 horas semanales, 6 horas pedagógicas y para completar las 8 que lo vienen haciendo en los planteles. Estos factores han impedido su cumplimiento, por lo tanto, estamos solicitando aprobar a todos nuestros compañeros asambleístas este artículo 117 para que las actividades extracurriculares, hasta cumplir las 8 horas diarias, las puedan realizar en el hogar de acuerdo a cómo el docente pueda acomodarse, tomando en cuenta que será el director, será el rector, la autoridad inmediata que controle estas tareas y, por supuesto, dotando de la tecnología adecuada, el Ministerio de Educación hará el seguimiento adecuado, para lo cual va a elaborar el reglamento respectivo para el control y seguimiento de estas actividades. Muchos padres de familia estaban preocupados porque pensaban que se iba a disminuir las horas clase con los hijos y eso no se va a dar. Se mantienen las 6 horas con las mallas curriculares correspondientes, que de ninguna manera el trabajo extracurricular significa perjudicar ni un minuto a los estudiantes. Reforma 8, creación de un organismo público para la provisión de alimentos e insumos. Ustedes saben que antes de este gobierno la alimentación a nuestros estudiantes llegaba en vacaciones, se paralizaban meses y no recibían los niños este beneficio. Hoy, al haber un organismo público que se cree, pues será el responsable que atienda la entrega de esta alimentación y de estos insumos a los estudiantes, porque además de alimentación, recuerden que se entregan los textos escolares y los uniformes en todos los planteles rurales del país. Reforma número 9, incremento de matrículas y pensiones con mejora salarial docente. Existe una verdadera inequidad entre el sueldo que percibe un docente fiscal, que está amparado en la LOEI, con un docente de los planteles particulares que están amparados en el Código de Trabajo. Por lo tanto, se hace necesario que la Autoridad Educativa Nacional pueda, en base a las propuestas de los planteles particulares que deseen subir la pensión, que sean este elemento de subida salarial u otros de mejoramiento de infraestructura, de laboratorios, de materiales que beneficien el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tomando en consideración estos factores pueda determinarse el alza salarial. Esto seríamos como resumen de las reformas que estamos presentando a ustedes, compañeros asambleístas, correspondientes a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que en este segundo debate podamos todos participar, apoyar con sus criterios tan valiosos para continuar mejorando la educación en nuestro país. Muchas gracias.